Bien, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Nelson Martínez Espinosa. Soy docente del programa de cine UNSA, específicamente de la materia de legislación y en este semestre guión 1. Les doy la bienvenida a esta clase que la vamos a tratar de compartir entre todos, por lo menos todos los que quieran acceder a comentar y a dar impresiones sobre lo que voy a manifestarles. De hecho, esta es una iniciativa de la Facultad de Humanidades, a quien agradezco por haberme invitado, a la decana, a la vicedecana, y por supuesto a los docentes que son parte de esta facultad, en la que también compartimos la responsabilidad de ser un programa de cinematografía. Les comento que el programa de cine ha nacido el año 2018. Es una iniciativa en la que se unen dos entidades muy importantes de la UNSA. Por un lado está la Facultad de Humanidades y por otro lado la carrera de comunicación. Yo soy docente en la carrera de comunicación, específicamente en la materia de televisión y de cine, seminario de cine. Esta iniciativa ha dado pie a crear la primera carrera de cine en Bolivia. Imagínense que la cinematografía llegó a finales del siglo XIX y principios del XX a territorio boliviano, y desde ese tiempo hasta el 2018, si bien habían cursos, habían iniciativas privadas para formar en cinematografía, la UNSA da el paso más importante de crear una licenciatura en cine. Y desde entonces ya llevamos 3 años en este proyecto, que consideramos es uno de los proyectos más importantes a nivel de las dos facultades, de la carrera de comunicación y la Facultad de Humanidades, porque nos da la posibilidad de resolver algo que estaba de alguna manera en suspenso, y es la formación académica en el ámbito artístico, pero de manera particular sobre la cinematografía. Bien, entonces voy a presentarme, ya les había comentado, mi nombre es Nelson Martínez Espinosa, soy docente universitario de la carrera de comunicación y también del programa de cine. Es un gusto estar con ustedes. Tengo experiencia en el ámbito de la comunicación y la cinematografía desde hace muchos años. Empecé prácticamente a estudiar comunicación cuando tenía una cámara de video en mis manos. Y como no existían carreras de cinematografía, entonces comunicación era una alternativa. Y a partir de esa formación he iniciado lo que ha sido mi vocación y también mi pasión, que es la cinematografía. He trabajado en distintos contenidos audiovisuales para televisión, he sido director de un canal de producción, un canal de televisión en el área de producción. He tenido mi productora de audiovisuales, he hecho comerciales, publicidad, he hecho documentales, ¿no? Doy clases desde hace bastantes años, específicamente la primera clase que di en el ámbito de cinematografía fue en el año 93 en una pequeña escuela de cine que se creó en la ciudad de Bogotá, en, se llama CUN, ahora es una de las más importantes carreras de cinematografía en la ciudad de Bogotá. Iniciamos ese proyecto con otros docentes del ámbito de la cinematografía, y de ahí en adelante pues mi vida ha estado relacionada con el cine y el audiovisual. He participado en la película de Fernando Martínez, Cuando los hombres quedan solos, en el área de producción. He tenido la oportunidad de trabajar un largometraje y por supuesto tengo varias obras documentales de mediometraje, cortometraje y un largometraje de documental. Bueno, vamos a lo que nos interesa ver. Permítanme un segundo, voy a preparar mi diapositiva. Me imagino que gran parte de ustedes son gente que está interesada en la cinematografía, es por eso que se han unido a esta propuesta. Ahora voy a compartir la diapositiva con la que vamos a
iniciar esta sesión. Habíamos escuchado un tema musical que se llama Adagio, en G menor, una obra de música clásica que en lo personal es absolutamente hermosa, inspiradora, y vamos a intentar que esa experiencia nos contagie a todos. Ahora bien, ustedes están viendo mi diapositiva. Permitan que voy a ordenar mi escritorio porque tengo materiales para compartir con ustedes, sobre todo audiovisuales. Vamos a tener una clase relacionada con el ámbito de la cinematografía. Muy bien, entonces, el cine es una forma de expresión, es un arte y también es un medio de comunicación. El cine nos sirve para expresar. La comunicación, hay que entender qué es la comunicación. La comunicación es la facultad humana de compartir por medio del lenguaje ideas, sentimientos y emociones. Es poner en común y también es dialogar. Me refiero a la comunicación. Y la cinematografía va a ser parte de la comunicación. Va a ser uno más de los medios de comunicación. Entonces, el cine, como forma de expresión, propaga ideas, ideologías, valores. Pero también el cine manda mensajes cifrados en 4 elementos: la imagen, la palabra, el sonido y la música. Hablamos por eso de que la cinematografía es el ámbito de lo audiovisual. Claro, la palabra audiovisual fue creada posteriormente a la aparición del cine. Primero apareció el cine y el cine apareció como imagen en movimiento, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de aquello. Entonces, pero el cine, para que sea cine de manera estricta, como fue creada, como fue concebida, el cine debe ser disfrutado en una sala, ¿no? Es un espectáculo grupal. Claro, ahora nosotros llamamos cine al ver en nuestros dispositivos electrónicos una película, ¿no? Lo que pasa es que el desarrollo tecnológico lo que ha hecho ha sido transformar nuestros hábitos. El hábito inicial relacionado con la cinematografía era sentarse en una sala con un grupo de personas y apreciar la proyección de imágenes en movimiento, primero en una pantalla, luego en un ecran, es decir, en una pantalla especial para la reproducción de películas. Bueno, entonces el cine nos permite expresar sentimientos. La mayor afectación de nuestros sentidos radica en la proyección de imágenes. Es con la llegada de la cinematografía que uno se da cuenta que ver imágenes producen sensaciones fuertes. Nuestra experiencia en el cine es un evento mágico. Y les voy a explicar por qué. Sin duda, todos han tenido la oportunidad de apreciar obras cinematográficas. Yo quiero compartir con ustedes un material audiovisual que se define como la primera película creada en la historia en Occidente. Aunque es bueno decirlo que en China ya se había inventado la cinematografía mucho antes que en el Occidente. Por supuesto, los chinos siempre se han adelantado a todo. Pero en esta perspectiva, ustedes van a apreciar una obra que es considerada en Occidente de las pioneras de la cinematografía. Estoy hablando al primer registro fílmico que hicieron los hermanos Lumière en Francia. Los hermanos Lumière eran dos apasionados de la fotografía. En realidad se iniciaron haciendo fotografía fija. Ellos desarrollaron la técnica de la fotografía y por esa inmersión en la fotografía decidieron en algún momento decir, bueno, ¿qué pasa? La realidad es en movimiento. ¿Qué pasa si fotografiamos varias secuencias de fotos en la menor cantidad de tiempo y las reproducimos? Entonces, crean lo que es el cine.
de manera casi intuitiva, por un deseo, el deseo de reproducir la realidad, que es una realidad en la que se mueven las personas, los objetos, a través del accionar de las personas, por supuesto, y también eso nos da pie a conocer las imágenes. Vamos a ver este fragmento que se llama La llegada del tren. Y es importante ver esta primera escena de la llegada del tren, porque cuando los hermanos Lumière hicieron la primera práctica de filmar un trozo de película, es decir, en una película ellos trabajaban por fotogramas, ¿no? Entonces hicieron una cinta de fotogramas y esa cinta era impresionada 24 cuadros por cada segundo, es decir, tenían 24 fotografías por un segundo. Si vamos sumando los segundos y la cantidad de fotogramas, vamos a generar la sensación del movimiento. Y eso es lo que crearon, y ese es el concepto prácticamente de lo que da origen a la cinematografía. En principio, no había sonido. Aquí vamos a ver una banda con sonido, pero lo vamos a hacer para amenizar el momento que estamos viviendo. De hecho, era una proyección sin sonido. Veamos. Ok. Ni bien se proyectó esta película en una sala improvisada, porque se creó la sala de cine a través de esta película, y dijeron, bueno, ¿dónde vamos a proyectar? Necesitamos un cuarto oscuro. Entonces alguien les prestó un cuarto oscuro y la gente entró a ver lo que iba a ser el descubrimiento más importante del siglo XX y del siglo XXI, es decir, la cinematografía ha marcado la historia en dos, antes del cine y después del cine, ¿no es cierto? Y ahora vamos a entender por qué. Entonces, cuando llega ese tren a la estación, la gente que estaba sentada intentando saber de qué se trataba el experimento al que iba a ser sometida, ve que un tren empieza a avanzar hacia ellos de manera frontal, ¿no es cierto? Y la gente despavorida salió de ese lugar porque tenía toda la creencia de que esa imagen era real, es decir, que un tren se le venía encima. Por eso decía que la cinematografía tiene un elemento mágico, ¿no? El elemento mágico es que la cinematografía, las imágenes en movimiento, nos permiten estar presentes, es estar inmersos en una realidad a partir del punto de vista de la observación, es decir, de la afectación del sentido de la vista. Pero bueno, los hermanos Lumière, si bien fueron los primeros en crear una imagen en movimiento, lo que no se dieron cuenta, se dieron cuenta mucho más tarde, es que habían creado algo especial. ¿Y qué es ese algo especial? Ellos habían retratado la historia para que sea reproducida de manera infinita hacia adelante. ¿Qué significa eso? Que el cine se constituía como una memoria, como una reserva, ¿no es cierto?, de un tiempo, de personajes y de situaciones que no iban a cambiar en sí mismas, pero que iban a ser reproducidas a lo largo de la historia. Hoy estamos viendo, en el año 2020, una película que fue filmada en 1895 y parece real, ¿no es cierto? Es decir, la inmanencia en el tiempo a partir del registro de la película es lo que habían logrado los hermanos Lumière y se dieron cuenta más tarde, ¿no?, del efecto. El efecto significa poder mantener una situación, a personajes, a un ambiente vivos cada vez que se reproduzca la película. Estas personas sin duda ya no existen,
el tren probablemente menos, ¿no es cierto? Pero es a través de la cinematografía y esta cinta que podemos volverlos a la vida. Entonces, ese es el efecto mágico de la cinematografía. Nos permite guardar la memoria colectiva de la gente se va a cifrar en la cinematografía. Pero no solamente, un aspecto importante, ¿no es cierto? Esa toma que acabamos de ver, esa toma responde a un criterio. ¿Cuál es el criterio? Retratar la realidad tal cual, pero no una realidad en 365 grados, es una realidad que nos da una limitación de espacio visual, que es lo que puede captar el lente de una cámara, ¿no es verdad? Ok, esa realidad reflejada, otra cosa que descubrieron los Lumière después, es que esa escena filmada de manera tan natural era un registro documental. ¿Qué significa eso? Que han documentado la realidad. Y al documentar la realidad, podemos decir que lo primero que ha surgido en el ámbito cinematográfico, a partir de las imágenes de Lumière, es que nace el cine documental, el cine que muestra la realidad, tal cual es, sin maquillaje. Después vendrá el cine comercial, el cine de ficción, etcétera, ¿no? Y va a evolucionar. Y ha evolucionado de manera muy rápida porque las películas que han tenido trama, que han tenido una historia, que cuentan, me refiero, ¿no? Hay películas que cuentan historias, todas las películas cuentan historias, por supuesto, pero en principio, como vieron, Lumière solamente registró un hecho. Hay varias tomas de los hermanos Lumière que ustedes pueden encontrar en el YouTube. El niño comiendo la papilla, por ejemplo. La salida de la fábrica, otra imagen que parece ser inocente, pero refleja la identidad de la gente en su forma de vestir, en su forma de actuar, en su forma de ser, aunque solo sean imágenes. Ok, entonces, esa es la magia del cine. Nos permite involucrarnos en un tiempo y un espacio a través de afectar nuestro sentido, específicamente el sentido de la vista. Porque el cine nace silente. ¿Qué significa? No es lo mismo decir cine mudo. No es lo mismo, no es el significado. En realidad el cine no nació mudo. El cine nació silente, es decir, sin el registro del sonido, pero con el registro del ambiente. Es decir, no había un registro, pero había una sensación. La gente que iba a ver una proyección de la película escuchaba a los vecinos, comentarios, hablar, reír, jugar, ¿no es cierto? Algunos querían atender qué estaba pasando en la pantalla, otros estaban distraídos. Entonces, era un acontecimiento colectivo, no era un acontecimiento individual. Hoy tenemos un acontecimiento individual al ver una película descargada en nuestro celular o en nuestra computadora, en la soledad de nuestra habitación, pero el cine nació como un espectáculo grupal, ¿no es cierto? Entonces había toda una mística de ir al cine, de comprar las entradas, de ver películas. La cinematografía aparece y se desarrolla con el objetivo de darle a los trabajadores la satisfacción de tener un espacio que los libere del ámbito cotidiano de su trabajo, ¿no es cierto? Les daba la posibilidad de disfrutar, descansar, ver otros contenidos, otras realidades, de apartarlos, abstraerlos de su realidad y después devolverlos a su realidad para que siga la cotidianidad del trabajo, de la producción económica. Recordemos en el inicio del desarrollo del capitalismo en ese tiempo, ¿no? Principios finales del siglo XIX y principios del año 20, del siglo XX en todo caso. Y obviamente la cinematografía no nos ha abandonado. Hoy hablamos del cine digital, pero ha cambiado de soporte, lo que no ha cambiado es la lógica, aunque también está evolucionando, ¿no es cierto? Está evolucionando. Ahora podemos ver cine en las redes, en los dispositivos digitales unipersonales, ya no colectivos. Antes las salas de cine se llenaban con cientos de espectadores, ahora tenemos pequeñas salas o salas de diferente cantidad de sillas para los espectadores. Bueno, sigamos en todo caso. Habíamos visto la primera escena que impactó al mundo cuando apareció el cine. Voy a mostrarles algo que sin duda ustedes deben conocer, pero voy a compartir para que podamos apreciar esto que sin duda es uno de los aspectos claves en la historia del cine, por supuesto, ¿no? Y es Charles Chaplin.
el maestro del cine. Del cine silente. Quiero poner bien en claro esto. Esta es una película considerada de las mejores películas que hizo Charles Chaplin. Se llama The Kid en inglés, El Niño, ¿no? Y vamos a apreciar un fragmento de esta película, precisamente porque nos permite entender esta vez la puesta en escena, lo que es la cinematografía, ya no es cine documental, es crear la escena para decir algo, ¿no? Y aquí se plantea la expresión desde el punto de vista tanto artístico, eh, a partir de las imágenes en movimiento. Estoy en clase, disculpa.
Bien, la escena que acabamos de ver, obviamente, no necesita palabras, ¿no es cierto? De manera muy elocuente se nos plantea una historia, pero claro, cuando ustedes ven la película van a encontrar la trascendencia de la historia, porque el niño es un niño huérfano y este hombre, Chaplin, es una persona de un corazón pues impresionante que lo adopta como su hijo, pero también lo introduce al mundo del trabajo, ¿no? Porque él rompía los vidrios y el otro colocaba los vidrios y cobraba por ello. Bien, entonces es en este momento cuando la cinematografía, habíamos dicho, el mundo del cine silente, empieza a utilizar la cámara y lo que hace es establecer tomas, ¿no? Es decir, hace un recuadro de la realidad, hace un recorte de la realidad, pero también establece un ángulo de vista, un espacio del espacio físico y la cámara hace un posicionamiento de la cámara para hacer la toma del espacio físico. Son imágenes en exteriores y en interiores, entonces empieza a haber una actitud narrativa a través del uso de la cámara, ¿no? Y sobre todo seleccionando el tipo de planos, el tipo de planos. Bien, veamos otro elemento. Hay otro director de cine que es menos conocido, se llama Buster Keaton. Vamos a ver una parte de ese tipo de cine, junto con Charles Chaplin, dieron inicio a lo que es la cinematografía en Hollywood. Así inició la cinematografía en Hollywood. Veamos un fragmento de la película de Buster Keaton. Buster Keaton se caracterizó por ser un comediante y le decían cara de piedra porque su expresión facial definitivamente hacía reír, pero desconcertada por la seriedad con la que él se planteaba, se presentaba ante las cámaras, ¿no? Y desarrolló un cine de comedia sustentado en lo que es ser acróbata. Gran parte de sus películas tiene el arte de la acrobacia como una forma de expresión. Entonces, este tipo de cine lo que permitía era distraer a los trabajadores, darles
el descanso, el sosiego, volver a la cinematografía un evento de entretenimiento. Es precisamente a través de este tipo de películas que surge la cinematografía del entretenimiento. Bueno, mientras vamos viendo esas imágenes, de todo lo vivido a través de apreciar el cine, nos quedan escenas, imágenes emblemáticas que se guardan en nuestra memoria, ¿no es verdad? A ver, aquí voy a hacer una pequeña pausa para que ustedes me cuenten su experiencia con el cine. Estoy seguro que hay películas que los ha conmovido, les ha marcado la vida. A mí me han marcado muchas películas, en el sentido del gusto de no solamente haber visto las películas, sino que me han dado pautas, me han expresado sentimientos de los cuales sin la película, sin haber visto cine, no hubiera ocurrido, ¿no es cierto? A ver, voy a detener un momento, voy a bajar el volumen mientras vemos la parte de, hacemos un trabajo visual. Y ustedes abren su micrófono, los que quieran hablar y decirme cómo es que el cine ha impactado en sus vidas. ¿Alguna película, alguna escena, alguna imagen? Abramos este espacio. Los escucho. Buenas tardes, antes que nada, muy buena la clase. Y bueno, más que una escena que me marcó de niño, se puede decir, porque era muy chiquito y creo que ver una película de terror psicológico a los 70 no es muy buena idea. Eh, yo me acuerdo que vi la película, no sé si usted la vio, Eraserhead, ¿Ya? la Cuéntame tu donde, experiencia. sí, pues yo recuerdo que de paso todos mis primos eran, en plan, a verla, que no sé qué, y yo, que no, no tengo miedo, de la nada veo al bebé y pues sí. Tal vez esa escena del bebé, luego otra que no me marcó, sino que me pareció interesante sería la película de Don't Look Now, también de los 70, no sé si lo vio. ¿Ya? Y creo que eso, sí, también quisiera saber su opinión acerca de esas películas, más que nada. Bueno, eh, vamos a empezar desde otra perspectiva. Un poco para hablar cómo se hacen las películas, ¿no? Uno dice, y bueno, ven unas películas de esa naturaleza, ¿y cómo se hace la película? Bueno, la película se hace a través de crear una idea, es decir, ocurre una idea que parte, en muchos casos, de haber vivido una experiencia, ¿no es cierto?, de haber visto algo, y esa experiencia nos permite ensayar una idea de cómo hacer una película. Yo quisiera hacer una película sobre este tema, ¿no? Uno empieza a indagar y empieza a crear algunas escenas, ¿no? O sea, a ver, ¿qué pasaría si una persona entra a una habitación a oscuras y se encuentra con un gato que está despellejado? Ok, bueno, pero son imágenes. ¿Cuándo una imagen se va a convertir en una película? Cuando pasa por un proceso de producción de una obra. Y el proceso de producción de una obra ocurre, obviamente, con una imagen,
pero además una imagen que va a dar pie a una historia. Las películas son historias y esas historias tienen tramas, entonces están compuestas por tramas, ¿no? ¿Y qué es la trama? La trama es el encuentro entre dos posiciones, entre dos elementos antagónicos, lo bueno y lo malo, lo posible y lo imposible, ¿no? Y es a raíz de esa dinámica que se va construyendo una historia cinematográfica. A ver, veamos a otros compañeros que están en la sala, compañeras y compañeros, para que puedan decirnos y contarnos cuál ha sido su experiencia con la cinematografía. ¿Alguien más? Muy buenas tardes. Hola, Camila. ¿Cómo está? Bueno, yo quisiera contar, yo desde muy pequeña me empecé a interesar por el cine, me parecía una cuestión, como mencionaba, mágica, ¿no? Y bueno, a través del tiempo igual se ha ido consolidando y creo que en realidad lo que me ha impulsado a ver más películas en sí ha sido toda la cinematografía de Tim Burton. Me gustan mucho sus películas y la que más recuerdo es la del Melocotón Gigante, que me parece una obra increíble, que a pesar de que tenía excentricidades y cosas muy extrañas, son elementos que hasta el día de hoy me parecen increíbles. Y posteriormente igual me he ido como que interesando igual por el contexto latinoamericano, que creo que es muy importante, y autores latinoamericanos. Y una película que igual ha marcado profundamente, personalmente, ha sido La Nación Clandestina, de Jorge Sanginés, que, bueno, explica, ¿no? O sea, como una cuestión muy importante en nuestro país y en el contexto boliviano. Igual, otras películas que me gustan mucho son las de Alejandro Jodorowsky, por ejemplo. La que más me gusta personalmente es El Topo. Me parece una crítica social muy increíble hacia todo lo que estaba sucediendo en aquel entonces, digamos, ¿no? Una época de Guerra Fría, etcétera. Y todo el tema de la religión, una crítica muy interesante, con muchas alegorías que me pareció sumamente interesante, ¿no? Igual, otra película que me ha gustado muchísimo ha sido la del Globo Blanco. No recuerdo el autor, pero es una película iraní muy linda que refleja la historia igual de una niña que, bueno, trasciende por muchos, muchos problemas, ¿no? Y creo que en sí eso es lo que más me interesa del cine, ¿no? Que puedes retratar cuestiones muy reales a través de la ficción, o ya sea igual también de los documentales, etcétera, pero me interesa mucho cómo ficcionar realidades, ¿no? Es una cuestión muy linda y creo que el cine político igual es una herramienta muy interesante, ¿no? Para hacer cambios sociales, etcétera. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Camila, por tus comentarios. Me parece fantástico. ¿Alguien más? Participen. Cuéntenos su historia. Carito Molina nos hablaba de una película, Regreso al Futuro, ¿no? Una producción increíble, le encantó. La segunda película en especial también. Le gusta la ciencia ficción. ¿Quién más? Vamos, tenemos 35 alumnos en la sala. ¿Quién más? Buenas tardes. Dime. Bueno, personalmente mi experiencia con el cine ha sido bastante grande. Eh, una de las películas que más me llamó la atención en su momento fue la del Resplandor. Fue bastante interesante y una de las que más me marcó hasta ahora, no solamente por el hecho de que era de, entre comillas, horror y ajá, sino que también era una película que, o sea, como que te transportaba a otro lado y ha sido siempre icónica y no sé, tenía un estilo diferente a las otras películas que había visto, por lo menos de su tiempo. Entonces ha sido la película que me ha marcado. Perfecto. Una película sumamente importante para la historia del cine. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar sobre las películas que les ha impactado? Muy buenas tardes. Bueno, quería comentar de una película que, bueno, me ha gustado y es una película boliviana también, que es La bicicleta de los Huancas, que yo creo que muchos de mis compañeros y usted lo han debido de ver, que es una película interesante, ha sido grabada en Padarani. Ajá.
De acuerdo. Claro que hay que enfatizar el hecho de que La bicicleta de los Huanca ha sido una serie de televisión y después hubo la versión, digamos, para cinematografía, ¿no? Porque fue filmada siempre en video. Ok, pero es una de las referencias comunes. Cuando yo hago la pregunta, ¿cuáles son las películas bolivianas que a ustedes les ha impactado y que recuerdan? La bicicleta de los Huanca, en todos los grupos en los que he enseñado de estudiantes, siempre está presente, ¿no? Aunque en la historia de la cinematografía es como el hijo menor, el último. Pero bueno, siempre ha marcado definitivamente también en la vida de nosotros ese tipo de cinematografía. Esa y otra película que también recuerdan es Cementerio de Elefantes. Muy común. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? La bicicleta de los Huanca. ¿Quién más? ¿Uno más? ¿Podría ser un comentario? ¿Perdón? ¿Cuál? Yo, Carolina, Caroline, pero no te escucho bien porque se entrecorta tu audio. ya. Dime la película o escríbelo. Escríbelo en el chat. Bueno, buenas tardes a todos. Quería también remarcar que una parte de la historia de toda la historia, por decirlo, son las películas de Steven Spielberg. A pesar de que muchas veces, llamémoslo las más importantes, son en las personas que son muy sobrevaloradas, creo que de alguna manera marca la historia, ¿no? Lo que es la historia del cine por la innovación, ¿no? En aquella época, ¿no? Estas nuevas ideas que antes no se veían tan seguido. Es decir, para mí es una marca muy fuerte, a pesar de que muchos no consideran sus obras totalmente buenas, que él es un gran director, ¿no? Y bueno, creo que él ha sido más que todo una marca, se cambió en la historia del cine, que a todos imagino que en algún momento nos ha llegado, hemos llegado a apreciar, ¿no?, sus obras. Claro que sí, la Guerra de las Galaxias ha trascendido generaciones. Sin duda es un cine comercial, pero es del tipo de películas y la serie de películas que más ha contribuido a la cultura de la modernidad, y en algunos casos de la posmodernidad, si alguien quiere entrar en esa lógica, de la humanidad. No hay lugar en el mundo que no haya apreciado la Guerra de las Galaxias probablemente, ¿no es cierto? Bien, yo les voy a transportar ahora a nuestro territorio de una película que marca el inicio de una cinematografía en Bolivia. Hay varias películas, Guaraguara es una de ellas, les invito a ver, también está en el YouTube. Guaraguara es la primera película de ficción hecha en Bolivia, y claro, lo primero que en Bolivia hacemos es reproducir nuestra realidad, y es el enamoramiento de un colonizador y una mujer indígena, ¿no? Ok, pero luego de esa especie de historia de Romeo y Julieta, que es Guaraguara, de Maidana, uno de los pioneros del cine boliviano, es en el año 66 cuando esta película da el inicio a una era que no ha terminado, pero que es la era de lo más emblemático del cine boliviano, es decir, el cine de Jorge Sanginés. Voy a poner en bajito el audio, porque, bueno, se nos está agotando el tiempo. Yo sé que nos podríamos pasar horas hablando de cine, pero este es un primer encuentro. De todas maneras, ustedes pueden buscarme en el Facebook como Nelson Martínez Espinosa, o buscar mi blog que se llama, en el Facebook, que se llama Cine Buñuel.
voy a poner en el chat para que ubiquen Cine Buñuel y ustedes puedan ver masterclass de directores de cine de diferentes partes del mundo, especialmente latinoamericano, porque bueno, a mí me interesa el cine latinoamericano fundamentalmente. Van a encontrar convocatorias para festivales de cine, artículos de cine, trailers, en algunos casos las películas completas. Ustedes pueden entrar a ese grupo y desarrollar su propio conocimiento y su inquietud sobre la cinematografía a través de esos contenidos sugeridos, ¿no?, en esa página de Facebook. Pero volvamos entonces a lo que estamos reproduciendo. Esta película, Yaguarmalco, que se va a filmar por el lago Titicaca, lo que refleja, primero que hay que entender que es la primera película boliviana hecha en idioma nativo, el aymara. Ese es uno de los grandes aportes que ha hecho, de los muchos aportes que ha hecho Jorge Sanginés a la cinematografía. Es más, la cinematografía boliviana en el mundo se lo reconoce por la labor de Jorge Sanginés, más que por cualquier otro cineasta boliviano hasta hoy. Y es que Sanginés empezó con esta película, Ucamao, y aún continúa produciendo películas. Está en proceso la última película de Jorge Sanginés, ya ha sido rodada, está en proceso de postproducción y seguramente la podremos ver más adelante en salas de cine o en plataformas, que es el nuevo giro que está tomando la cinematografía para poder llegar al público. Pero bueno, ¿qué pasa con este tipo de películas? Jorge Sanginés viene de una formación, él fue a estudiar a Chile, creo que su carrera era filosofía, pero además empieza a tomar un curso de cinematografía, y casualmente fue un curso de un boliviano en Chile que estaba dando un curso de cinematografía y se conecta con el cine de tal manera que no solamente se enamora, sino hace de él su instrumento de vida, ¿no? La cinematografía se convierte en un elemento central en la vida de Jorge Sanginés y se expresa en esta obra. Hay una obra anterior que se llama Revolución, que es la primera película que hace Jorge Sanginés. Es un corto donde no hay diálogos, hay una serie de imágenes que están inspiradas bajo la influencia del cine ruso, ¿no? El acorazado Potemkin, Octubre, La Madre, fueron películas de Eisenstein que Jorge Sanginés las apreciaba y de alguna manera influyen en su manera de abordar la realidad a través del cine. Pero también no es solamente Rusia, sino es el mundo europeo, el mundo norteamericano que va a incidir en Jorge Sanginés, y es a través del uso del plano en esta película que va a empezar a contar historias. Pero va a dar un giro trascendental la cinematografía de Jorge Sanginés cuando se da cuenta que el pueblo aymara, que los pueblos indígenas en Bolivia, sobre todo aymaras, donde empieza a producir, aymaras y quechuas, donde empieza a producir estas películas, la relación del corte en las películas pues, no le daba tanta satisfacción. Y genera lo que es, y se ha conocido antes de que Jorge Sanginés hiciera películas, pero también Jorge Sanginés se suma a esa corriente, es hacer uso del plano secuencia. Y el uso del plano secuencia va a nacer en la película posterior a Ucamao, que es Yaguarmalco. En la película Sangre de Cóndor, Jorge Sanginés introduce el concepto del plano secuencia. ¿Qué es el plano secuencia? El plano es lo que estamos viendo ahora, el recorte de la realidad, ¿no es cierto? Corte y cambio de ubicación de cámara, continuidad de grabación en un plano más abierto, ¿no? Está haciendo un primer plano, pero esta vez de otro lugar. El hombre yendo en el lago. El primer plano de los arreglos en la fiesta en Copacabana, ¿no? Esa sucesión de planos son el lenguaje cinematográfico, pero dentro del lenguaje cinematográfico existe el plano secuencia, que es utilizar los diferentes recortes de la realidad, primeros planos, planos medios, planos generales, de manera continua en el tiempo, es decir, sin cortar la grabación de la película, sino cambiar de posición la cámara y los actores, en este caso los personajes de la película. Ese es un plano secuencia y por lo tanto contar de manera continua una historia. Y se va a ver de manera fundamental en la película
la nación clandestina, ¿no es verdad? Ahora bien, es entonces que la posibilidad de expresar se nos va a manifestar, sobre todo en Bolivia, a través de esta cinematografía, ¿no? Voy a poner un fragmento de otra película, permítanme, ya estamos por concluir. Lamento que esta clase termine siendo tan corto el tiempo, pero bueno, nos da pie para que podamos de alguna manera introducirnos al mundo de la cinematografía. Una película emblemática de la cinematografía boliviana ha sido y será, desde mi punto de vista, Chuquiago, ¿no? Chuquiago es una película fantástica, una película ambientada en el año 77, pero que en el caso de esta película lo que hace es reflejar la identidad de una ciudad. Y de todos los personajes, el que me gusta son de los cuatro, tres me apasionan. Isico, que es el personaje de la primera parte de esta película, Johnny, que es el personaje de la segunda, pero Carloncho para mí es la mejor actuación realizada por el actor boliviano, ¿cómo se llama el actor boliviano? David Santalla. Voy a mostrarles esta parte. Una a la otra, el viernes. Chile, ¿ya está listo mi pantalón? Sí, un ratito, papi, ya me está. Cuidado, tienes que durarme hasta. ¿Cómo es, mujeres? ¿Ya está listo ese desayuno? Ya. Hola. A veces tengo que gritar para hacerme obedecer. ¿Cierto, mami? Buenos días, dormilón. Especialmente el último viernes del mes. ¿Me entiendes, no? Tómelo. Esa deliciosa torta, papito. Un pedazo para la dama. Qué rico. Muchachos, sírvanse el huevito pasado, ¿ya? Jamón, pues háganme cuenta que están en su casa. Hoy te paga, ¿no? La humilde de pobre. Cartucho, voy a necesitar plata. Ahí está mi suegra. Mi suegra cocina tan bien que yo no me casaría 2 veces por no perderla. Carlitos me ha quitado mi cuaderno, no me lo quiere devolver. Carlitos, ¿le vas a devolver su cuaderno o me enojo? Déjate de jugar, Carlitos. Tu mamá viene a almorzar mañana. Ya le voy a decir a la señora que no venga. Hay que pagar el alquiler. Chao, mami. Yo. Mi programa me reclamó mi libro de historia. ¿Ves? No compramos su libro el mes pasado y ahora se está atrasando. Chao, mami. Chao. Tenemos que pagar la cuota de la máquina de tejer. ¿Nos ayuda, Carlucho? Fíjate las cosas que hice. ¿O quieres que lo devolvamos? Ponte tu mandil. ¿Me has escuchado? ¿Ya no te acuerdas? Con el primer adelanto te perdiste. Chao, papi. Chao, mami. Chao, mami. Y el otro mes, igual. Te gastaste la plata. No te voy a aguantar. Ya sé a dónde quieres llegar. Al viernes de soltero. Digo, ¿Qué sería de la vida de un empleado público sin su viernes de soltero? Las deudas, la falta de dinero, el jefe, la oficina, las pensiones de los chicos y estas cosas que tú me estás diciendo. Ya, con calma, no te enojes. Hija, dale mancha. Los invito a ver, está en el YouTube. Chuquiago.
¿Por qué es una gran obra? Porque retrata en un momento, en los años 70, una realidad. Probablemente muchas cosas han cambiado y otras no. Pero esa es la magia del cine, la posibilidad de confrontar al espectador a una realidad creada a través de la representación de imágenes y escenas de la vida cotidiana para decir algo, para compartir un mensaje. Y por eso se constituye también en un medio de comunicación. Bien, lamento cortar nuestra clase en este momento. Debo iniciar una sesión, una reunión de trabajo ahora, pero les agradezco por haber participado en este primer encuentro. Ustedes pueden seguirme, como les dije, en el grupo de Facebook y en el Cine Buñuel, y con gusto les compartiré material. Generamos en algunos casos algunas clases, puedo compartirles algunas clases de las materias que voy dictando. Ha sido un gusto estar con ustedes y espero que ese afecto, esa aproximación a la cinematografía les permita en algún momento crear sus propias obras. Muchísimas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias a usted, muy bonita la clase, gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós, un gusto. Hasta luego, que tenga buen día, gracias. Igual. Muchas gracias. El agradecido soy yo.